Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante. Ay, cuántos problemas tengo. Cuántas dificultades he tenido últimamente. Mi esposo se encuentra enfermo. Mis hijos tienen tanto problema en la escuela. Mi jefe me regaña bastante porque no le presto la debida atención a mi trabajo. Y mis deudas aumentan cada día más. ¿Qué haré? No te dije que no podías confiar en las palabras dulces de la pastora y de tus amigos de la iglesia. Te engañan. ¡Ey, espera! Ten ánimo. Yo, la Biblia, la palabra de Dios, contengo todas las palabras fieles de Él. Por ejemplo, en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Mentira! No le hagas caso a ese libro de cuentos. En Filipenses 4:19 también dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡No es cierto! En Hebreos 13:5 también dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Por eso tú puedes hoy decir, como el salmista en el Salmo 118: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer ningún hombre. No es cierto, Dios no lo hará. En Primera de Pedro 5:7 también dice: echen todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro engaño, olvídate de esas falsas palabras. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, no le creas. Mateo 6, del 5 al 10 dice: dejen de preocuparse por el día de mañana, qué van a comer o beber para vivir, qué van a vestirse. Ustedes tienen un Padre celestial que sabe que ustedes tienen todas esas necesidades. Mentira, la Biblia miente. Basta, cállate. Ya veo que la preocupación es una acuso para el creyente. No creeré en ti. Vete, no confiaré más en ti. Está bien, creyente tonta, me voy, pero enseguida encontraré una nueva víctima. La malévola preocupación encuentra fácilmente a sus víctimas, y más aún entre los cristianos. Ay, pero por ahí viene. Hola. ¿Cómo que quién soy? ¿Soy yo? ¿La preocupación? Lo que pasa que anteriormente me viste enojado, pero es que así soy yo. Yo cambio de personaje. Muchas veces estoy feliz, otras veces triste y otras veces enojado. ¿O no te acuerdas aquella vez que me viste como un anciano? Ay, mi hijo, son tantos los problemas que tú tienes, tú no vas a poder con eso. Otra vez me viste como un abogado, un doctor o un humano cualquiera. Pero hay algo que me gusta de ustedes los humanos. Cuando dicen: es que ya yo no puedo más, esta preocupación me mata. Eso me hace tan feliz. Pero ya, te dejo, que tengo que ir a buscar mi próxima víctima. Ah, amiga, te veo con tantos problemas. Mira, te he traído algunos regalos para mostrarte preocupada. Mira que te traje: dolor de cabeza, mareos, náuseas. Todo eso para que veas cuánto te quiero. Ay, las preocupaciones me matan. Me gusta ver cómo te comportas en estas dificultades. Me encanta ver fruncir las cejas así y cómo retuerce las manos. Seguramente todo irá de mal en peor. Yo fuera tú y me quedara desvelado toda la noche. Mira, te he traído otros regalos para ti. Sufre, sufre. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú... Oh, sierva, ¿y qué le pasa? Ay, sierva. Ay,
las preocupaciones me están matando. Ya yo no sé qué hacer. Preocupaciones, sierva, no. Mire, acuérdese lo que dice la palabra. Eso destruye el cuerpo, las preocupaciones. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted lo dice porque no es usted que está pasando esto. No, sierva, mire. Las oraciones, las preocupaciones, esa mezcla no va, no, mire. Acuérdese que en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en él confía. Sí, ya entiendo. Pero ¿qué hago con todos esos problemas? Pero usted no se recuerda lo que dice la palabra en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego, y el Dios de paz llenará nuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Mire, el secreto está en alabar a Dios con gratitud y orar con fe. Mire, ese corazón se le va a quedar, mire, lleno de paz y de tranquilidad. No hay problema que la turbe a usted. Ay, gracias, sierva, por esas palabras. De verdad, le voy a pedir al Señor perdón, porque he sido tan mala, me he preocupado tanto y no he tenido fe en Él. Pero, sierva, yo quiero que oremos para que el Señor me pero ayude. mire, precisamente ahora yo iba para el culto de oración. Ay, sí, vámonos. sierva, vámonos para la Vámonos, iglesia. ahora, vamos. Oh no, vencido otra vez por la palabra de Dios y la fe cristiana. Qué mala suerte la mía. Pero no me rendiré. Sé que inmediatamente encontraré una nueva víctima. En mí, la palabra de Dios, se encuentra la guía completa para andar por esta vida correctamente. Simplemente tienes que amarme, leerme y profundizar en mí para que así puedas vencer al mundo con mi palabra, a leer la palabra de Dios. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Todos nosotros tenemos una Biblia en nuestros hogares, pero muchas veces es como un computador que lo tenemos y no sabemos cómo usarlo. En esta ocasión nosotros queremos mostrarles a ustedes cómo ese lindo manual que tienen pueden utilizarlo de una manera efectiva y que puedan obtener un aprendizaje constructivo para su vida. Pero no podemos empezar a desarrollar sin antes saber qué es este libro que tenemos en nuestros hogares. Amén. La Biblia es este libro. Una definición de la Biblia es que es un conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo que transmiten la palabra de Dios. La palabra Biblia viene del griego y es plural de papel, papiro y rollos. Esta Biblia se divide en dos grandes grupos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, consta de 39 libros y el Nuevo de 27 libros, sumando 66 libros. A propósito, hermana Paula, hay una pregunta que a mí siempre me ha causado curiosidad. ¿Cuál es más importante, el Antiguo o el Nuevo Testamento? Oh no, ninguno de los dos es más importante que el otro. El Antiguo Testamento establece los cimientos para la enseñanza de los eventos que vamos a ver en el Nuevo Testamento. La Biblia es una revelación progresiva. Si usted coge cualquier libro y comienza a leerlo por la mitad, ¿qué va a suceder? Usted no va a entender los personajes, usted no va a entender la trama, ni mucho menos el final. Así mismo es la Biblia. El Nuevo Testamento solo será entendido cuando usted lo vea como el cumplimiento de los personajes, de la trama, de la promesa, del sistema sacrificial que hemos aprendido en el Antiguo Testamento. Amén. Muchas gracias. Amén. Entonces, vamos a seguir diciendo las divisiones del Antiguo Testamento. Son 4 grandes divisiones. La primera es el Pentateuco. ¿Qué quiere decir Pentateuco? Esto quiere decir el libro de 5 tomos. El Pentateuco cuenta de 5 libros y va desde Génesis hasta Deuteronomio. Y el contenido de estos libros
es una combinación de historia y legislación. Entonces, después del Pentateuco, vamos a ver los libros históricos, que es la segunda división. Pues los libros históricos van desde Josué hasta Esther. Y estos libros nos hablan sobre la formación del pueblo judío, el exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén. Algo muy importante aprendemos en los libros históricos, y es lo siguiente: que Dios cumple sus promesas y que demanda de nosotros obediencia y fidelidad. Amén. Entonces, otra división es los libros poéticos. Los libros poéticos van desde Job hasta Cantares. Estos libros se caracterizan porque su forma de enseñanza es etética y un estilo muy particular tienen estos libros poéticos. Otra división es los libros proféticos. Los libros proféticos comprenden un grupo de escritos hechos por los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres de Dios, inspirados por Dios para hablar en su nombre y para transmitir las enseñanzas a su pueblo. Estos libros proféticos a su vez se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores van desde Isaías hasta Daniel, y los profetas menores van desde Osea hasta Malaquía. Hermana Paula, una pregunta importante. En la historia bíblica, ¿son más importantes los profetas mayores que los menores? ¿O no? No son más importantes los mayores que los menores. ¿Por qué se les llama mayores? Por el tiempo que duraron en el ministerio y por la trascendencia de ese ministerio, pero no es porque sean más importantes. Entonces, hasta ahí tenemos la división del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento lo vamos a ver. El Nuevo Testamento, comenzamos con los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son escritos que recogen las primeras predicaciones de los discípulos, y el centro de esta predicación es la resurrección y muerte de Jesucristo. Los evangelios son 4. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos por su semejanza, por su afinidad que tienen en el orden de narración y en su contenido. Hay un cuarto evangelio que es Juan, que este es más espiritual y teológico y trata de la encarnación de Jesús y de los detalles humanos de su vida. Ahí tenemos los evangelios. Después de los evangelios, en el Nuevo Testamento también hay un libro histórico. Este libro histórico es los Hechos de los Apóstoles, que aunque dice los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, no es de todos los apóstoles, más bien es de Pedro y Pablo, aunque se menciona también a Juan y a Santiago. Muchos teólogos dicen que debía de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tuvo un protagonismo especial en ese entonces. También en ese libro encontramos la narración de la historia de la iglesia primitiva. También tenemos las epístolas paulinas, que son un conjunto de cartas o epístolas escritas atribuidas al apóstol Pablo. En estas cartas, Pablo escribe a los creyentes que él iba dejando en los distintos lugares por donde él iba pasando e iba formando iglesias.
Estas cartas van desde Romano hasta Hebreos. También tenemos las epístolas pastorales. Se llaman así. ¿Por qué se llaman así? Se llaman así porque estas cartas las escribe Pablo a dos grandes pastores y colaboradores de él, que le escribe para enseñarle sobre cómo debía manejarse la iglesia. Hermana Paula, disculpe. Esto quiere decir que como los demás no somos pastores, no debemos estudiar estas epístolas. O no, de ninguna manera. Todas las tenemos que estudiar, porque lo primero es que la palabra de Dios toda es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar. Otra característica que debemos de entender para leer esto es que en estas cartas Pablo enseña mucho sobre la administración de la iglesia. Y otra cosa importante que enseña es sobre la sana doctrina. Entonces, por esto debemos de estudiarla, mi hermana, aunque no todos seamos pastores. Entonces, otra parte del Antiguo Testamento es una carta personal que escribe Pablo a Filemón. Filemón era un creyente y tenía problema con un siervo llamado Onésimo. Entonces Pablo escribe esta carta para interceder y le enseña a ellos y hoy a nosotros sobre el perdón, la restauración y la fe en Cristo. Y también tenemos las epístolas generales que van desde Santiago hasta Judas. Y se llaman así generales porque ni está dirigida a una persona en específico, ni a un grupo en específico, ni la escribe una persona específica, porque aquí escribe Santiago, escribe Pedro, escribe Juan y escribe Judas. Y también, por último, tenemos el Apocalipsis, el libro de la revelación. Este libro es riquísimo en símbolos, en eventos y sucesos. Y por eso, mis hermanos, es muy difícil su interpretación. De hecho, el Apocalipsis ha sido objeto de investigaciones, de muchas interpretaciones y de debate a lo largo de la historia. Siempre ha sido así. Pero gloria a Dios. Entonces, todos estos libros que hemos estado mencionando fueron escritos originalmente en 3 idiomas. Esos idiomas eran hebreo, arameo y griego. Y han sido traducidos a más de 450 lenguas y a más de 200 lenguas parciales, lo que lo constituye en el libro más traducido de la humanidad. Amén. Después de ver y observar cómo está dividida nuestra Biblia y este hermoso libro que tenemos en nuestro hogar, es importante saber cómo estudiarlo, cómo profundizar en él. Y tenemos una herramienta muy importante. Para muchos, cuando escuchan hablar de ella, les suena difícil, incómodo y hasta muchos optan por ni entrar en ese análisis. La exégesis es una herramienta muy importante para nosotros profundizar en la Biblia. Y si seguimos sus pasos, podemos llegar a obtener un aprendizaje claro y saber por qué fueron escritas estas palabras, para quiénes, qué sucedía en ese momento, por qué a esas personas. Entonces, el primer paso para nosotros poder obtener una exégesis y tener un claro entendimiento de la palabra es leer el texto completo y bien claro. Muchas veces leemos fragmentos de la Biblia, queremos nosotros sacar lo que nosotros entendemos sin analizar qué es realmente lo que quiso decir el autor. Entonces debemos leer primeramente completamente el texto. La exégesis no es más que el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia
para descubrir el significado original que tenían estas palabras. Es el intento de nosotros escuchar la palabra como la hubiesen escuchado sus destinatarios originales, como si estuviéramos en el momento. Es ponernos en ese lugar y querer saber qué realmente pasaba en esa ocasión. Hablar de términos exegéticos no es muy fácil porque hay muchas personas que no les gusta profundizar. Pero si no profundizamos en la Biblia, ¿podremos tener algún aprendizaje? De ninguna manera. Pero hermana Sagrario, ¿y cómo aprendemos a hacer exégesis? Oh, fácil, hermana Paula. Lo primero que hay que tener es disposición de aprender la palabra del Señor. Y después buscar ayuda bíblica. Después que leemos el texto, una parte importante es auxiliarnos de, gracias al Señor, todas esas versiones que tenemos hoy en día. Y una versión no es más que el modo particular de entender o relatar un hecho. Hay muchas personas que han invertido de su valioso tiempo para ayudarnos a entender de una manera más clara la Biblia, porque existen términos que no entendemos. No todos sabemos griego, no todos han estudiado hebreo y muy pocos saben arameos. Entonces, gracias al Señor y a esas personas, nosotros podemos entender. Podemos buscar un pasaje y mostrarle de qué manera usted puede ir aclarando palabras que usted no conoce y quizás usted conoce esas palabras pero no sabe qué quieren decir exactamente. Podemos buscar 1 Timoteo 6, de 3 al 5, al respecto de la enseñanza. Y vamos a ver en diferentes versiones de la que tenemos a mano hoy. Tenemos la Nueva Versión Internacional, la traducción al lenguaje actual, nuestra Reina Valera 1960, la revisión de 1995 y otras más que nos ayudan al buen entendimiento. En la Reina Valera de la traducción de 1960, esos versículos dicen de la manera siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a ver qué dice esta Biblia de estudio, cómo lo traduce ellos. Enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y no sabe nada y es desquiciado acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas perversas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. Apártate de los tales. En esta versión dice: algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidia, conflicto, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Dice esta versión: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice de la siguiente manera: si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Entonces, tenemos muchas ayudas. Quizás algunos dirán que en la primera versión no habla a su lenguaje, pero esta versión es muy importante, yo creo que de mucha ayuda, porque habla como nosotros. Yo digo que esa versión habla como yo hablo, entonces ayuda a un buen entendimiento. Pero aparte de que tenemos estas versiones actuales, no podemos descartar las versiones antiguas, porque estas son las que nos ayudan a saber lo que quiso decir el autor originalmente, las palabras claras que quiso decir. Entonces, tanto las versiones antiguas como la nueva nos pueden ayudar a conocer el trasfondo real de estas palabras. Aparte de que otros tengan otras versiones, hay una herramienta muy importante que yo puedo usar para saber si comprendí lo que quiso decir esa palabra. ¿Qué será la paráfrasis, Mayrobi? Bueno, la paráfrasis es una herramienta que usamos a diario en nuestro diario hablar, valga la redundancia. Y me refiero que es la explicación del contenido de un texto con nuestras propias palabras. Es decir, una forma de resumir un texto con tus propias palabras para así facilitar su comprensión, expresando la información que escuchamos con palabras diferentes, para el buen entendimiento mío y de los demás también. Pero existen dos tipos de paráfrasis, y está la mecánica y la constructiva. La mecánica es sustituir por sinónimos las palabras o frases alternas, y la constructiva consiste en reelaborar el enunciado de una forma más llana y sencilla, pero conservando el mismo significado. La paráfrasis es también un recurso que se basa, como ya dije, en sinónimos para evitar repeticiones. Es bueno también, aparte de lo que yo entiendo, saber dónde se escribieron estas palabras, de dónde surgieron, en qué época se escribieron, cómo eran las personas de ese lugar, y así nos va a ayudar a saber qué quiso decir el autor a esas personas. Y otro paso muy importante es saber el contexto histórico de esa época. Ya que estamos hablando de contexto histórico y el punto de paráfrasis, hay que aclarar que al momento de uno parafrasear, y principalmente cuando utilizamos la paráfrasis constructiva, cuando parafraseamos un versículo o un pasaje bíblico, debemos tener pendiente que no podemos alterar el significado real que tiene ese pasaje o ese versículo. Pero es bueno saber lo que es un contexto histórico. El contexto histórico es el conjunto de acontecimientos y circunstancias que rodean a un hecho. Dentro de estos están los factores del tiempo, los acontecimientos relevantes, el lugar, los personajes que inciden en ese hecho que nosotros estamos estudiando. Y también es importante ver cuál era el pensamiento de la gente de aquel entonces, cómo era esta gente, cómo se conducía la persona a la que se está refiriendo este hecho. El contexto histórico es un suceso, en un suceso pasado,
es muy importante analizarlo para verlo a la luz del presente. Lo que se veía antes de una manera no es la forma en que nosotros lo vemos en el presente. Debemos tener pendiente que la Biblia es un libro que fue escrito en un tiempo muy distinto al que nosotros vivimos hoy y en una cultura muy distante a la nuestra. También la Biblia ha sido escrita, como ya se dijera antes, en idiomas como fueron el griego, el arameo y el hebreo, distintos al nuestro. El Antiguo Testamento, por su parte, relata episodios que tienen que ver con las costumbres que tenía el pueblo israelita. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo en que el pueblo de Israel se encontraba dominado bajo el imperio romano. Y todo lo que se escribe en la Biblia, tanto en una parte como en la otra, va a incidir lo que ocurría en el momento. Las concepciones que tenían las personas, las costumbres, cómo vivían, todo esto incide en lo que se escribió. Ya sabemos que es un documento que principalmente es un documento donde se revelan las verdades divinas, pero que no deja por eso de ser un libro histórico, ya que todo lo que hacemos va a partir de la forma, de las costumbres del momento, con idiomas, con costumbres, con culturas diferentes. No podemos acercarnos a la palabra con la intención de interpretarla tal y como nosotros la entendemos hoy, sino que debemos utilizar diversas herramientas para tener una comprensión correcta de lo que estamos leyendo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para que los demás sepan cómo llegar a analizar el contexto histórico del pasaje? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es señalar en mi lectura cuál es el punto que necesita una aclaración. ¿En qué punto de mi lectura yo entiendo que necesito más luz para poder entender lo que estoy leyendo? Luego nosotros debemos leer lo que está antes de ese pasaje o versículo y lo que está después. En algunas ocasiones vamos a tener que leer no solamente lo que está antes o después del versículo o del pasaje bíblico, sino que tendremos que leer o un capítulo anterior o posterior, e incluso tendremos que leer en algún otro libro de la Biblia. Luego que hacemos esto, también es bueno utilizar ciertas ayudas, como es el caso de un diccionario bíblico o Biblias que contengan comentarios, para así poder tener una mayor comprensión de lo que se lee. Luego que ya yo he entendido lo que quiso decir el escritor de ese versículo o pasaje, es bueno anotar, porque puede que en un momento nos diga, oh, ya entendí lo que estoy leyendo. Pero luego de un tiempo puede ser que eso que usted comprendió, de nuevo lo olvide, y cuando vuelva a leer ese pasaje o se ve la necesidad de ayudar a alguien más, no va a recordar exactamente lo que usted entendió en el momento que hizo el estudio. Es importante recordar también que la cultura y la historia se entrelazan y no podemos considerar una sin tener en cuenta la otra. Pero antes de saber cómo se relacionan entre sí, vamos a saber qué es la cultura, qué significa. Aunque es un término que tiene muchos significados interrelacionados, podemos definirla como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o una época. En otras palabras, podríamos decir que la cultura se refiere a las características peculiares de un grupo racial, religioso o social. Es decir, lo que la gente hace, la manera en que vive, la manera en que piensa y la manera en que actúa también. La Biblia, como podemos apreciar, tiene muchos elementos significativos de cultura. Toda la Biblia está rodeada de cultura, pero nosotros nos encontramos a tanta distancia de la época en que vivieron las personas de la Biblia
que se nos hace un poco difícil entender esas costumbres, esas maneras de actuar, esa manera de pensar de ellos. Sin embargo, si nosotros pretendemos entender correctamente la Biblia, necesitamos aprender lo más que podamos acerca de lo histórico como de la cultura. Y aunque a veces, digamos, es imposible tener una idea de todo lo que la Biblia nos arroja en cuanto a la cultura y las creencias y tradiciones de aquel momento, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Pero cuanto más nosotros nos podamos acercar a ella, tanto más podremos entender las escrituras. Y el estudio del trasfondo cultural nos permite a nosotros adquirir una comprensión de las personas de las cuales se escribió un libro determinado. Cuando ya hemos descubierto cuál es la cultura, entendemos también hasta el propósito por el cual fue escrito ese libro. Y esto puede abarcar muchas cosas, las circunstancias en que ellos vivían y un sinnúmero de problemas que podían estar acarreando en ese momento. Hay algunos factores que incluye la cultura de un pueblo y estos son su nacionalidad. Eso influyó mucho. La forma de gobierno, la religión, el idioma, la literatura, las costumbres, la vida social, inclusive las metas y aspiraciones de ese grupo, el medio ambiente en que se desenvolvían, la ubicación geográfica, donde están ubicados, y sus relaciones con las naciones vecinas. Ahora bien, a la hora de entender las costumbres de los judíos, que es lo que más encontramos en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, no es una tarea tan ardua como inicialmente dijimos. Y esto se debe a que gran parte de las prácticas religiosas y sociales del pueblo la podemos encontrar enraizadas en el código mosaico, que cuando lo estudiamos podemos verlo en el Pentateuco, como ya la hermana Paula había dicho antes. Las costumbres y los hábitos judíos, que a primera vista parecen tan difíciles de interpretar, son muchos más comprensibles a la luz de la ley mosaica. Mayrovis, discúlpame que te interrumpa, pero es algo que yo entiendo que es lo que nos interesa en el momento, es si existe algún procedimiento sistemático para el estudio del trasfondo cultural de la Biblia, que es lo que queremos aprender. Sí, fíjate que existen 4 procedimientos y es lo que voy a definir a continuación. El primer procedimiento es leer la Biblia de manera corrida, para así estudiarla, observando los factores que puedan tener una importancia cultural. Debemos tener presente que a la hora de tratar de aprender todo lo que se pueda saber de un libro en cuanto a su aspecto cultural, sería una tarea interminable, porque una cosa no lleva a la otra, y es una cadena que va arrastrando el pueblo judío desde antes, desde muchos años atrás. Es por esto que debemos depender de la ayuda del Espíritu Santo. Es la persona más importante a la hora de estudiar la palabra, quien nos va a ayudar a nosotros a entender esta cultura de ellos, de cómo orientarnos en los factores culturales suficientemente importantes y relevantes para nosotros poder ponerlo en práctica hoy día y centrar nuestra atención e investigación. Bueno, una pregunta importante, Mayro. En caso de que el libro que estemos estudiando sea un libro extenso, ¿sería posible recoger toda la información de una sola vez? No, lamentablemente no. Dado que por la enorme cantidad de material relacionado con la cultura de un pueblo se hace un poco difícil. Por ejemplo, los evangelios. En los evangelios encontramos un sinnúmero de cultura del pueblo judío y nos hacen alusiones de la sinagoga. Ya en cómo se manejaban con la sinagoga es vasto en cuanto a cultura, pero también encontramos la Pascua. También es un material amplio que arrastra mucha cultura. El bautismo es otro aspecto. El sábado, guardar el sábado.
tendríamos entonces que dedicar a cada uno de esos puntos para poder estudiarlo, las leyes judías, el matrimonio y el divorcio, el Sanedrín, a los fariseos, los saduceos, en fin, a todas esas cosas, todos esos aspectos que podemos encontrar en la Biblia, requieren entonces de un mayor estudio. El segundo sería descubrir si es posible cuándo fue escrito el libro. No todos nos dicen cuándo fue, pero la mayoría por el tiempo, los reyes, en el año en que fue. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la Biblia no es un libro que estamos estudiando, que vamos a comenzar a estudiar a partir de ahora simplemente por adquirir conocimiento, sino que es un libro para el crecimiento espiritual de cada vida, de cada creyente. Y usted dirá, pero ¿cómo yo aprendo a estudiar la Biblia de una manera fácil? Pues déjeme decirle que yo no le tengo una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un maravilloso creador, el cual, aunque nosotros los seres humanos somos iguales en cuanto a configuración biológica, cada uno tiene una identidad única. Por eso, cada uno también tiene una forma particular de aprender la escritura. Sin embargo, muchos teólogos nos recomiendan algunos métodos, entre ellos el inductivo, el analítico, el crítico, el sintético y el devocional. Yo particularmente recomiendo el devocional porque es breve y también porque nos ayuda de una manera fácil y digerible a elegir un texto, puede ser un capítulo, se utiliza la herramienta que explicaba Mayrovis ahorita de la paráfrasis, y luego yo tomo la decisión, el compromiso de aplicar eso que yo leí, que comprendí a mi vida. También nosotros hoy día tenemos muchas herramientas útiles que no tenían los apóstoles de antes, que son el internet, los comentarios bíblicos, los diccionarios, un sinfín de libros útiles y muy buenos que nos pueden ayudar a comprender la Biblia. Stephanie, pero si la persona que quiere estudiar la Biblia no tiene ninguno de esos recursos, ¿podrá estudiar la Biblia? Pero claro que sí, Carmeli, porque es verdad lo que tú dices, es posible que una persona no tenga los recursos para comprar comentarios bíblicos o no sepa usar el internet. Sin embargo, si todos tenemos acceso al gran maestro que nos dejó Jesucristo, Él dijo que nos dejaría el Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad. Y nosotros en el momento de estudiar la Biblia debemos de asirnos de esa promesa para que Él sea quien nos revele el mensaje que nos quiere indicar. Como les dije, si usted entiende, no, el inductivo no me funciona, déjame auxiliarme del devocional o del crítico, debe tomar la decisión de elegir uno, porque lo que sí es cierto es que tenemos el mandato de escudriñar las Escrituras. Y recuerde que escudriñar las Escrituras no es leerla por arribita como usted lee un periódico. Escudriñar significa estudiar minuciosamente, y ese es el reto que el Señor nos dejó a cada uno. Carmelis, entonces, ¿cómo podríamos decirle a las personas que nos están escuchando cómo poder aplicar, ya que tenemos todo ese conocimiento, ya sabemos cómo analizar el contexto histórico, la cultura de todo ese tiempo, ya comprendemos la palabra, pero no basta solamente con entender lo que dice, sino cómo podemos llevarla, aplicarla a nuestras vidas de manera que surtan un efecto en nosotros? Yo diría que debemos aplicarla como una crema o un tratamiento que usted aplica a su cuerpo. Cuando usted aplica una crema o un tratamiento a su cuerpo, usted quiere ver el efecto que causa en su cuerpo, usted quiere ver resultado. Así es la palabra de Dios. Cuando usted la aplica a su vida, comienza a ver los resultados, comienza esa palabra a descubrir a través de usted y del conocimiento que usted adquirió, cada uno de los aspectos que como persona usted debe de cambiar. Entonces comienza a hacer ese efecto en usted, porque dice el Señor que debemos guardar su palabra. Entonces, cuando guardamos su palabra, la ponemos en práctica. Y cada una de las palabras que entendemos, que se adquieren a través de nosotros, que se nos aplica, se nos ve a diario en nuestras vidas. Dice que la aplicación es importante y ponerla en práctica cada día, porque usted no va a guardar ese conocimiento para usted nada más, no va a utilizarlo como un baúl y guardar cada una de las versículos que usted se aprende. Si usted se aprende un versículo es para ponerlo en práctica, el versículo que dice.
dice una de las preguntas que si es necesario acumular cada una de las palabras que nosotros aprendemos de la Biblia. No es necesario, porque muchas personas dicen, yo conozco de la Biblia, pero usted la pone en práctica. Entonces, cada una de las cosas que nosotros aprendimos aquí, apliquémoslas a nuestras vidas para que verdaderamente seamos creyentes, que en el día de mañana nuestros actos puedan verse reflejados en la palabra. Hasta aquí. Que el Señor les bendiga y esperamos que no solamente sea conocimiento, sino que puedan ser de ayuda para su vida y su tiempo devocional de estudio de la palabra. Yo he aprendido a